como nunca más ser engañado por nadie. El mapa de lo invisible. Era como un rayo de sol en pleno invierno. Esas palabras dulces, esa mirada que te hacía sentir visto, acogido. ¿Y cómo resistirse? ¿Quién no quiere un poco de calor humano? Sobre todo cuando la vida te jala por los rincones. Uno se apega rápido a la idea de que por fin encontró a alguien que entiende, que apoya, que vibra contigo. Pero el peligro vive justamente ahí, en la carencia que nos vuelve rehenes del encantamiento. Poca gente lo nota, pero los mayores riesgos no gritan, susurran. Y lo que parece demasiado mágico, demasiado rápido, normalmente viene con truco. La pregunta es, ¿estás listo para ver lo que hay detrás del telón? Existe un patrón silencioso en la forma en que el engaño se presenta. No llega con armadura, llega de la mano con la empatía. Habla bajo, escucha mucho, está de acuerdo con casi todo. Va ganando territorio sin que te des cuenta. Un favor aquí, un elogio allá, una sintonía inventada. Y lo más curioso, se adapta. Si eres fuerte, finge admiración. Si eres inseguro, ofrece refugio. Pero todo eso es parte de un guión ya ensayado. Lo que comienza pareciendo una alianza se convierte, poco a poco, en una dependencia emocional bien disfrazada. Y cuando te das cuenta, ya es difícil salir. Hay algo que no enseñan en la escuela. Confiar es bueno, pero desconfiar con sabiduría es mejor. Porque el corazón puede ser enorme, pero necesita andar de la mano con la lucidez. La gente manipuladora no llega con sirena, llega con sonrisa. Y el problema no es sonreír, es lo que la sonrisa esconde. ¿Conoces ese elogio que parece demasiado para alguien que te conoce tan poco? Ese siempre estoy aquí para ti, viniendo de quien apenas sabe dónde vives. Pues sí, es en esas sutilezas donde comienza el juego. El primer paso para no ser engañado es dejar de romantizar la idea de que todo cariño es sincero. Imagina a un niño que nunca ha visto el mar. Se asusta con las olas, le parece bonito, pero no entiende la corriente. Con nosotros es parecido. Cuando alguien parece demasiado increíble, el instinto debería ser observar, no lanzarse de cabeza. Pero la prisa por llenar vacíos nos hace tirarnos sin salvavidas. Y la vida real, amigo mío, cobra caro por la prisa. A veces, lo más seguro es dar un paso atrás, respirar y observar si todo eso realmente tiene sentido, o si es solo espuma bonita cubriendo una trampa. Es curioso cómo algunas personas te colocan en un pedestal solo para después jalar la alfombra. Y lo peor es que, mientras te elogian, están mapeando tus debilidades. Ah, ¿te sientes solo? ¡Qué conveniente! Ah, ¿buscas aprobación? ¡Qué bien! El engañador profesional es un lector de almas. No ataca por la fuerza, sino por la identificación. Se adapta a tu lenguaje, a tu ritmo, a tus miedos. Y cuando menos lo esperas, comienzas a ceder, primero por gratitud, luego por culpa, y pronto por obligación. La sonrisa sigue ahí, pero dentro de ti ya comenzó la tormenta. Claro, no todo el que se acerca tiene malas intenciones. Pero hay una diferencia enorme entre bondad y seducción emocional. Quien quiere ayudarte no cobra después. Quien vibra con tus logros no intenta hacerte sentir en deuda. Comienza a observar los detalles. Cuando dices no, ¿la reacción cambia? Cuando brillas, la persona celebra o compite. Esas señales, aunque sutiles, dicen mucho más que las palabras. La cuestión no es vivir desconfiando de todos, sino aprender a filtrar, porque no todo lo que brilla viene a sumar. Un buen ejercicio es recordar las veces que te dejaste llevar por el encantamiento. Piensa en los comienzos intensos, en los elogios en exceso, en las coincidencias demasiado buenas para ser verdad. Y pregúntate, ¿en qué momentos quisiste creer más de lo que realmente conocías a esa persona? Es en esa respuesta donde vive la clave. La verdad es que, muchas veces, no fuimos engañados, nos dejamos engañar. Y no hay ningún problema con eso. Es parte de la vida. Lo que no puede pasar es repetir el patrón. Porque toda tormenta avisa. El problema es que, a veces, tenemos el volumen del alma demasiado alto como para escuchar. ¿Conoces esa sensación de que algo no cuadra? Esa intuición que grita bajito. Pues sí, eso es sabiduría queriendo hablar. El problema es que aprendimos a callar esa voz. Aprendimos a ser positivos, a dar segundas oportunidades, a ver lo mejor en las personas. Todo hermoso en la teoría, pero en la práctica, quien vive solo dando oportunidades, vive remendándose después. Así que tal vez sea hora de reaprender a escuchar esa intuición, ese escalofrío leve, esa corazonada. Porque puede ser el único paraguas antes de la próxima tormenta. O, quién sabe,
la primera chispa para ver la cultura que alimenta esos engaños. La cultura de la ingenuidad. Desde pequeños, aprendemos que ser bueno es agachar la cabeza, confiar sin cuestionar, sonreír incluso cuando algo incomoda. Es como si la ingenuidad fuera una virtud en sí misma, un tipo de pureza socialmente valorada. Pero, ¿quién dijo que cuestionar es falta de fe? ¿Que desconfiar es ser negativo? Existe una diferencia clara entre ser bueno y ser tonto, y mucha gente aún no ha aprendido dónde está esa línea. El problema es que el mundo no siempre devuelve gentileza con gentileza. Y ahí, cuando la decepción toca la puerta, nos culpamos por haber confiado, cuando en realidad el error fue no haber aprendido a observar. La cultura que idolatra la ingenuidad produce adultos desarmados en un mundo lleno de estrategias. Es casi como si ser listo fuera pecado. Crecemos escuchando frases como quien desconfía demasiado tiene el corazón cerrado, o mejor ser engañado que vivir a la defensiva. Pero de verdad, ¿quién plantó esa idea de que la alerta emocional es una barrera para el amor? Muchas veces, es justamente esa alerta la que nos protege. La astucia, en este caso, no es sinónimo de frialdad, sino de madurez. Hay quienes piensan que la sabiduría es quedarse en silencio sonriendo a todo. Pero la sabiduría también es saber decir no, mirar dos veces y entender que el mundo no es una burbuja de buenas intenciones. Y no hay nada de malo en eso, hay realidad. ¿Y lo más peligroso? La cultura del estar disponible todo el tiempo. La persona buena, que siempre dice que sí, que siempre se sacrifica, termina convirtiéndose en terreno fértil para el abuso emocional. ¿Por qué? A los ojos de los malintencionados, eso no es nobleza, es oportunidad. La diferencia entre servir con amor y sacrificarse por necesidad de aceptación es sutil, pero crucial. Un consejo práctico: comienza a observar si ayudas porque realmente quieres, o por miedo a perder el afecto de los demás. La respuesta puede sorprenderte y liberarte. Ser bueno no es apagarse, es posicionarse con el corazón entero y los ojos bien abiertos. Mucha gente se enorgullece de tener corazón, pero, a veces, lo que parece generosidad es solo miedo a desagradar. Hay quienes viven pidiendo disculpas por existir, moldeándose todo el tiempo para encajar en lo que el otro quiere. Y todo eso por un miedo silencioso, el de ser rechazado. Solo que vivir intentando agradar es la receta perfecta para atraer a quien va a aprovecharse. Es como caminar con un cartel que dice manipúlame, por favor. Cuando empiezas a respetarte, a decir hoy no, a priorizar tu tiempo, a no dar tantas explicaciones, algo cambia. No pierdes personas, solo alejas a las equivocadas. Es impresionante cómo el sentimiento de culpa se usa como correa. ¿Cuántas veces te has sentido mal por decir no? ¿Por priorizar tu descanso? ¿Por no aceptar esa ayuda que venía con una deuda oculta? La culpa es una de las herramientas más sofisticadas de manipulación emocional. Y la sociedad aún refuerza eso con discursos listos como ¿estás siendo egoísta o dónde está tu empatía? Pero hay una verdad que libera. La empatía sin límites se convierte en autoabandono. Un ejemplo práctico: si alguien te pide un favor y tú lo rechazas con educación, observa si la persona lo respeta o intenta hacerte sentir mal. La respuesta dice mucho sobre la relación. Hay creencias que cargamos como si fueran verdades absolutas, pero solo son herencias culturales. Como todo el mundo merece una segunda oportunidad, o las personas cambian si las amas lo suficiente. Puede sonar bonito en la teoría, pero ¿cuántas veces eso te metió en problemas? ¿Cuántas veces insististe con alguien que ya mostró quién era? Desapegarte de esas ideas no es volverte de piedra, es dejar de ser rehén de narrativas que solo sirven para mantenerte atado al mismo lugar. El amor propio también es cortar ciclos. Y a veces, la creencia que te enseñaron toda la vida es justamente la que te está hundiendo. Un buen ejercicio para quien quiere salir de la ingenuidad crónica es practicar el modo observador. En lugar de lanzarte a la historia de alguien, comienza a observar cómo trata esa persona a los demás, cómo maneja las frustraciones, cómo reacciona cuando tú impones un límite. Es en esos detalles donde se revela el verdadero carácter. No se trata de paranoia, sino de lectura. Y cuanto más practicas, más aguda se vuelve tu percepción. Así como quien aprende a conducir empieza a notar las señales de tránsito casi en automático, quien aprende a observar personas también comienza a prever tormentas. Y eso es liberador. La ingenuidad que romantizamos es, en realidad, una armadura llena de agujeros. La usamos creyendo que estamos protegidos, cuando, en realidad, estamos completamente vulnerables. Es difícil aceptar que no todo el mundo piensa como nosotros, siente como nosotros o actúa con la misma intención.
Pero ese es el primer paso para protegerse con ligereza. No se trata de endurecer el corazón, sino de afilar la mirada. Y, a veces, lo que más necesitamos es justamente abrir los ojos a aquello que preferimos no ver, porque ahí es donde comienza el verdadero entendimiento sobre qué es engaño, y qué es un patrón repetido. Anatomía de un engaño. El engaño rara vez llega como villano de telenovela. No viene con música de suspenso ni con mirada sombría. La mayoría de las veces, llega en silencio, envuelto en afecto y empatía. El manipulador es un maestro en sintonizar con tus heridas, en decir exactamente lo que quieres oír. Estudia tus expresiones, nota dónde vacilas, entiende dónde está tu vacío. Después de eso, todo se vuelve escenario. El tono de voz, la escucha atenta, hasta las pausas tienen intención. Lo más aterrador, te hace creer que estás siendo elegido, cuando en realidad estás siendo puesto a prueba. La trampa no empieza en el acto, empieza en el afecto fingido. Existe un ciclo emocional que se repite como reloj. Primero viene la seducción, te sientes visto, especial, comprendido. Luego, viene la dependencia, esa sensación de que solo esa persona te entiende, que sin ella todo parece gris. Después entra la culpa, empiezas a ceder más de lo que querías, a justificar actitudes extrañas, a aceptar lo que antes rechazarías. Y por último, la confusión, ya no sabes qué es correcto, qué es exagerado, qué es verdad. Ese baile emocional no ocurre por casualidad, es el método. Es la forma de mantenerte dentro de la jaula, incluso con la puerta abierta. Muchas de estas técnicas son tan sutiles que ni te das cuenta de que estás siendo conducido. El elogio estratégico, él estaba pensando en ti en el momento exacto, el regalo inesperado justo después de una fricción. Todo tiene un objetivo, manipular tu percepción de la realidad. Es como si, poco a poco, tu brújula interna comenzara a girar sin parar. Ya no confías en tus impresiones, en tus recuerdos, ni en tus decisiones. ¿Y quién hace eso con maestría? Quien domina el juego emocional. Estas personas no discuten, distorsionan. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a sentirte loco, inestable, equivocado, cuando en realidad estás siendo manipulado. ¿Conoces esa conversación que termina contigo pidiendo perdón sin saber exactamente por qué? ¿O esa sensación de que eres demasiado sensible, exagerado, difícil de tratar? Pues sí, ese tipo de discurso es una forma de minar tu confianza poco a poco. La intención no es resolver un conflicto, es hacer que te cuestiones constantemente. Y mientras más intentas explicarte, más atrapado quedas dentro de un ciclo emocional que te desgasta. La persona no necesita alzar la voz, solo necesita hacerte dudar de ti mismo. Y así, sigilosamente, la claridad se te va escurriendo entre los dedos. El miedo y la carencia son los dos pilares más explotados. El miedo a estar solo, el miedo a parecer ingrato, el miedo a ser difícil de amar. Y la carencia, ese deseo de ser aceptado, reconocido, validado. Quien manipula detecta esos puntos desde lejos. Y entonces, no hace falta mucho. Basta con prometer seguridad, atención, un amor que nadie más podrá darte. Pero todo eso viene con una moneda de cambio escondida. Entregas tu libertad en nombre del afecto. Y cuando te das cuenta, ya no decides nada solo. El juego es psicológico, y juega quien tiene sed de control, no de conexión. ¿Quieres una señal de alerta? Observa cómo te sientes después de cada conversación. Si sales más confundido que cuando entraste, hay algo mal. Si sientes que necesitas justificarte todo el tiempo, que no puedes equivocarte, que estás caminando sobre cáscaras de huevo, cuidado. El amor verdadero trae paz, no tensión. Las relaciones sanas no te hacen dudar de ti a cada paso. A veces, la mejor forma de identificar la manipulación es simplemente comprobar cuánto sientes que puedes ser tú mismo al lado de esa persona. Y si la respuesta es no mucho, ya sabes que es hora de reflexionar. Es fácil caer en esta red cuando la autoestima anda frágil. Cuando no te ves con claridad, cualquier persona con un discurso bonito parece una salvadora. Pero nadie va a rescatarte de un pozo que ni siquiera sabes que existe. Por eso, el autoconocimiento es el mayor antídoto contra los engaños. Cuanto más te conoces, más rápido identificas cuando alguien está intentando moldear quién eres. Y si sientes que necesitas cambiar por completo para encajar en la vida de alguien, entonces tal vez esa vida no sea la tuya. El precio de mantener una máscara es alto. Al final, siempre lo paga quien ama de verdad. Toda esta anatomía del engaño muestra que el peligro no está en las palabras, sino en las intenciones. Por eso observar acciones, consistencia,
respeto a tus límites es tan importante. Lo que empieza con encanto puede convertirse en prisión si no estás atento. Y esa prisión es sutil. No tiene rejas, tiene promesas. Va a mejorar, solo fue un mal momento. Soy así porque te amo demasiado. La buena noticia es que, una vez que aprendes a ver esos patrones, nunca más pasan desapercibidos. Y tal vez, en el próximo encuentro, notes que algo no encaja, y ahí, comiences a ver lo que antes preferías no notar. Cuando la máscara cae. Durante mucho tiempo, admiré a alguien como si fuera una especie rara, inteligente, articulada, encantadora. Era el tipo de persona que siempre parecía ir un paso adelante, que te hacía sentir especial solo por estar cerca. Al principio, todo era ligereza. Las conversaciones parecían mágicas, llenas de sentido, y yo me sentía más vivo, más valorado. Pero fue justo ahí donde el juego comenzó. Poco a poco, noté que mi brillo disminuía cuando el de ella aumentaba, que mi silencio era preferido a mi posicionamiento, y que mi libertad solo era bienvenida cuando no amenazaba su control sobre la situación. Fue extraño darme cuenta de que todo ese apoyo tenía un precio escondido. Cada vez que decía no, el ambiente cambiaba. Un elogio se volvía una crítica sutil. Una ausencia se convertía en drama. Empecé a andar en círculos, intentando no decepcionar, tratando de mantener la armonía. Pero la armonía era unilateral. Era una paz falsa, basada en que yo cediera siempre un poco más. ¿Y lo peor? Me sentía culpable por no lograr cumplir con expectativas que ni siquiera se habían hablado. Era como estar atrapado en un contrato invisible, que solo ella sabía dónde comenzaba y dónde terminaba. Un día, sin escándalos, me cayó el 20. Llevaba semanas callando mi intuición. ¿Sabes cuando sientes en el cuerpo que algo no está bien? Insomnio, presión en el pecho, incomodidad sin razón. Fue entonces cuando empecé a escribir, a poner en papel todo lo que sentía. Y al leerlo, entendí, no estaba exagerando. No era demasiado sensible. Esa relación me estaba encogiendo, haciéndome más pequeño, menos espontáneo, menos yo. Y cuando su máscara cayó, porque tarde o temprano siempre cae, el impacto fue silencioso. La imagen que yo había creado de esa persona se deshizo como un sueño del que despiertas empapado en sudor frío. Lo más curioso fue darme cuenta de que ella no había cambiado. Fui yo quien empezó a ver. Era como si, finalmente, mis ojos hubieran vuelto al lugar correcto. Y en ese proceso, entendí que nadie te disminuye de golpe. Sucede poco a poco, en pequeñas concesiones, en sonrisas que se vuelven control, en favores que se convierten en deuda. Pero cuando uno despierta, todo cambia. El dolor de abrir los ojos es real, pero la libertad que llega después vale cada lágrima. Así aprendí que la madurez no es solo saber quién entra en tu vida, es saber quién ya no puede quedarse. Esto no es una historia de rencor, es una historia de claridad. Porque hoy, al mirar atrás, puedo agradecer. Sí, agradecer. Esa relación me enseñó más sobre mí que muchos años de lectura. Me enseñó a respetar mis límites, a no negociar mi paz, a desconfiar de elogios que llegan demasiado pronto. A partir de ese momento, creé una especie de radar emocional. No en el sentido de vivir desconfiando, sino en el sentido de estar completo en mí. De no perderme en el otro solo para sentirme amado. De no aceptar migajas solo porque parecían bonitas por fuera. Tal vez tú también hayas vivido algo así. Tal vez con otro formato, con otras palabras, otras promesas. Pero la trama es parecida. Encantamiento, confusión, culpa, silencio. Y luego, el despertar. Mi historia no es única, es solo una más entre tantas. Y por eso te invito ahora a formar parte de este espacio de intercambio y aprendizaje. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? Haz como yo. Contribuye a una sociedad más consciente. Deja tu historia en los comentarios. Será un placer aprender contigo. A veces, es justo en ese momento en que el dolor aprieta, que finalmente empezamos a ver con claridad. Y cuando eso sucede, es como si un velo cayera ante nuestros ojos. Todo lo que parecía normal empieza a incomodar. Todo lo que parecía afecto, revela exigencia. Y ahí comienza el verdadero viaje, ese donde dejamos de mirar solo las palabras, y empezamos a buscar las intenciones. Porque no todo lo que viene con buenas palabras, viene con buenas intenciones. Y ese entendimiento abre un nuevo espacio dentro de nosotros, el espacio que nos lleva al siguiente punto. La verdad detrás de las intenciones. Pocas personas lo notan, pero las intenciones hablan mucho antes que las palabras. Hay quienes sonríen y elogian con un objetivo oculto,
y no tiene nada que ver con admiración, sino con manipulación. Aprender a leer lo no dicho es uno de los mayores actos de libertad emocional. No todo lo que parece cariño es cuidado. Y lo contrario también es cierto. A veces, quien te da una advertencia seca, te ama más que quien te envuelve con dulzura fingida. El reto es entender que el mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre los que juegan limpio y los que juegan con reglas que tú aún no conoces. Saber esto lo cambia todo. Hay una habilidad que pocos desarrollan, pero que vale oro: la lectura en frío. Es cuando observas el comportamiento de alguien más allá de las palabras. Notas el tono de voz, la constancia en las acciones, la forma en que esa persona trata a quien no puede ofrecerle nada. Eso dice más que cualquier discurso bonito. ¿Quieres ver un ejemplo práctico? Observa cómo alguien trata al mesero o a un conductor de app. Si cambia el tono, la mirada, la educación, ahí hay algo. La gente genuina no cambia de personajes según el público. Y esa sensibilidad se adquiere con práctica. Empieza observando, sin prisa, solo con atención. Mucha gente confunde inteligencia emocional con ser siempre amable. Pero, en la práctica, la inteligencia emocional también es saber protegerse. Es tener empatía, sí, pero sin abandonarte. Es escuchar, pero saber cuándo levantarse e irse. Es ceder cuando tiene sentido, no por miedo a perder a alguien. Ese equilibrio es liberador. Cuando aprendes a expresarte con firmeza, sin agresividad, algo dentro de ti se fortalece. Y no es orgullo, es integridad. Ser bueno no significa ser pasivo. Y cuando entiendes eso, los manipuladores pierden el poder de dirigirte como si fueras una marioneta. Desconfiar no es falta de fe, es presencia. Es estar atento a lo que está pasando ahora, no lo que te gustaría que pasara. A veces, la mayor forma de amor propio es dejar de romantizar a los demás. Las personas se equivocan, claro, pero hay errores que vienen por descuido y otros que vienen con intención. Y saber diferenciarlos es pura madurez. Quien quiere engañarte, siempre se hace la víctima. ¿Ya lo notaste? Invierte la culpa, dramatiza, llora fácil. Pero quien tiene buenas intenciones, se responsabiliza. No huye de la conversación, no distorsiona los hechos, no te hace sentir como si estuvieras loco. Ese es un buen termómetro para medir la calidad de tus relaciones. La verdadera prueba de carácter aparece cuando impones un límite. Di no una vez. Rechaza una petición. No contestes una llamada. Y observa qué pasa. La reacción de la otra persona lo dice todo. Si te respeta, entiende, vuelve después sin presión. Genial. Pero si cambia el tono, desaparece, te hace sentir culpable. Cuidado. Las intenciones se revelan frente al límite del otro. Por eso, aprender a frustrar expectativas ajenas es un arte que protege. Y no se trata de volverte alguien inaccesible, sino alguien completo. Quien te ama de verdad no te va a pedir que te rompas para encajar. El mundo emocional tiene sus estrategias. Y hay quienes las dominan como si jugaran ajedrez. Movimientos calculados, elogios bien colocados, silencios llenos de mensaje. La diferencia entre ingenuidad y sabiduría es justamente ver el tablero. Puedes no querer jugar, pero necesitas entender que el juego existe. Y está ocurriendo todo el tiempo. En el trabajo, en las relaciones, en las amistades. Eso no significa ser frío. Significa tener conciencia. Saber dónde pisas, por qué pisas y con quién caminas. Y una vez que empiezas a ver con esa claridad, ya no puedes volver a ver todo igual que antes. Una práctica simple pero poderosa. Pregúntate frente a cualquier relación: ¿qué gana esta persona con esto? Puede sonar frío, pero es efectivo. Porque las intenciones ocultas casi siempre tienen una lógica detrás. Si alguien siempre aparece cuando estás vulnerable, pero desaparece cuando estás bien, hay algo ahí. Si alguien solo te busca cuando necesita algo, hay un patrón. Y si alguien te elogia demasiado, pero te minimiza a escondidas, eso es peligroso. La verdad es que la madurez en las relaciones se construye con preguntas sinceras, hechas hacia adentro, no hacia el otro. Cuando empiezas a ver más allá de las palabras, todo cambia de color. Dejas de ser rehén del discurso y empiezas a guiarte por las acciones. Y, curiosamente, eso te trae más paz. Porque las expectativas caen. El otro deja de ser una fantasía y pasa a ser lo que es. Y eso no solo te protege, sino que te libera. Es en ese punto que te das cuenta de que ya no necesitas interpretar señales confusas. Porque ahora, lees las intenciones con más claridad. Y esa claridad abre un nuevo camino, donde vivir con empatía y conciencia se convierte en la base, para por fin ver el mundo con otros ojos.
Cuando aprendes a identificar patrones. Cuando aprendes a identificar patrones, no es que el mundo se vuelva más triste, se vuelve más claro. Empiezas a ver donde antes solo sentías. Aquella sensación de que algo no cuadraba se convierte en entendimiento nítido. Las personas dejan de ser enigmas y pasan a ser legibles. Empiezas a notar cuando estás siendo manipulado, usado o puesto a prueba. Y lo más liberador es que, a partir de ahí, tú eliges. Tú decides si entras o no al juego. Dejas de ser arrastrado. La conciencia se vuelve escudo. Y lo que antes te hacía sufrir, ahora te hace pensar con calma. Vivir sin velos no es vivir sin sentimientos. Es sentirlo todo, pero con un filtro que te protege. No se trata de levantar muros, sino de instalar ventanas. Aún amas, aún te conectas, aún confías. Pero ahora, con los ojos abiertos. No se trata de endurecerte, sino de madurar. De entender que no todo abrazo es refugio, ni todo te entiendo es verdadero. Cuando vives sin velos, empiezas a valorar más el silencio sincero que el discurso elaborado. La sutileza se vuelve brújula, y tu percepción, antes ahogada por la carencia, comienza a guiarte con firmeza. Uno de los mayores beneficios de ver la realidad como es la ligereza de ya no tener que interpretar a los demás todo el tiempo. Antes, gastabas energía tratando de entender señales contradictorias, justificando lo injustificable. Ahora, miras y entiendes, no se trata de mí. Eso te libera de una carga emocional innecesaria. Ya no necesitas probar que eres digno, que eres suficiente, que vales. Porque ahora, reconoces tu valor antes de que alguien te lo dé o te lo quite. Y eso cambia por completo tu eje. Dejas de moldearte para encajar. Empiezas a ocupar tu espacio sin pedir permiso. La empatía permanece, pero ahora tiene una frontera saludable. Sigues sintiendo al otro, pero sin permitir que te devore. Sigues escuchando, pero sin callarte. Aún tiendes la mano, pero sin perderte en el proceso. Eso transforma tus relaciones. Quien se acerca a ti y nota que hay firmeza, que hay claridad, que hay un sentido de presencia ahí. Y eso es magnético, porque las personas conscientes atraen conexiones conscientes. Y al mismo tiempo, repelen aquello que viene con intención dudosa. Eso no es egoísmo. Eso es cordura emocional. Conocer tus propios límites es uno de los actos más profundos de amor propio. Es como marcar el territorio de tu paz. Cuando sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde pueden llegar los demás contigo, todo cambia. Tus respuestas cambian. Tus prioridades cambian. Comienzas a decir no sin culpa y sí con convicción. Es como ajustar el volumen del mundo. Lo que antes era ruido se convierte en sonido de fondo. Y, por primera vez, logras escuchar tu propia voz con claridad. Y es de esa voz que viene la dirección correcta. Ver el mundo sin velos también significa verte a ti mismo con más compasión. Porque en ese proceso vas a notar que tú también has engañado, que tú también has usado, que tú también has herido. Pero todo eso sin culpa paralizante, solo con humildad. Es cuando entiendes que madurar no es volverse perfecto, sino volverse más consciente. Y cuando crece la conciencia, disminuye el juicio. Y con él, crece el espacio para nuevas elecciones. Y es en ese espacio donde habita la verdadera libertad. La de no repetir lo que te hirió y de no convertirte en aquello que te lastimó. Y entonces surge una nueva pregunta. Con todo lo que ya aprendiste, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Seguirás abriendo puertas para que cualquiera entre? ¿O vas a elegir mejor quien merece acceso? ¿Ignorarás las señales o respetarás tu intuición como una guía fiel? Vivir sin velos no es vivir con miedo, es vivir con propósito. Y el propósito exige conciencia. Conciencia de quién eres, de lo que quieres construir y del tipo de mundo que quieres ayudar a crear. Porque, al final de cuentas, toda transformación comienza dentro. Pero no termina ahí. Tal vez el mundo allá afuera siga jugando sucio. Tal vez las personas sigan escondiendo intenciones. Pero ahora, tú ya no estás jugando a ciegas. Ahora, tienes herramientas, tienes visión, tienes presencia, y eso te coloca en otro nivel. Un lugar donde el engaño se convierte en aprendizaje, donde la tristeza se convierte en discernimiento, donde cada paso se da con más ligereza y menos miedo. Y a partir de aquí, tal vez lo que venga ya no sea tormenta, sino el inicio de un nuevo ciclo, con los ojos abiertos, el corazón firme y un silencio que, ahora, ya no te asusta. Solo te prepara para lo que viene después. La verdad es que ser engañado duele, y entender cómo protegerte de eso es un paso gigante en tu evolución personal. Pero el camino no se detiene aquí.
porque evitar ser engañado es solo una parte del juego. La otra, saber manejar los conflictos que inevitablemente surgen en la vida, y hacerlo sin perder la calma. ¿Y si te dijera que existe una forma de dominar cualquier conflicto con sabiduría y firmeza? Nietzsche tiene ideas poderosas sobre eso, y las dejé en la pantalla final en un vídeo donde profundizamos en ese tema, cómo dominar cualquier conflicto sin perder la calma. Ve ahí ahora y continúa tu camino, cada vez estás más preparado. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.